Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a FF. Hoy vamos a hacer un poquito de coleccionismo en Madrid, vamos a mostraros tiendas, vamos a mostraros cosas de fútbol, cosas de cartas, un poquito de todo. Y me acompaña, como cada día, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Bien, Dani, pues vamos a empezar en esta tienda, en Collector Age, que nos sorprendió muchísimo. Se ha mudado ahora de ubicación, por si buscáis y os salen dos. Está en la calle Hernani, actualmente. Exactamente. Y bueno, nos dejó con la boca súper abierta porque es que tiene todo tipo de cajas de deportes, que realmente es la única tienda en Madrid que ofrece este tipo de cajas, ¿verdad? Sí, yo no había visto ninguna que ofreciese béisbol, fútbol americano, cajas de tops limitadas como esas que podemos ver por ahí de Bob Esponja. Tenían top loaders, tenían fundas de todo tipo, y no solo para cartas de TCG, sino también para nuestros cromos más preciados. Exacto, y bueno, a lo mejor veis un poco de desorden en la tienda y algún hueco más vacío, porque como os decimos, les hemos pillado en plena mudanza, pero tienen de todo, desde cartas de deporte, TCG, accesorios y bueno, esta sección de baloncesto. Y ahí van a tener una serie de cartas, autos, gradeadas, firmadas. Están construyendo este rincón, ¿verdad? Sí, no se ven muy bien los precios, una pena, para que podáis todos echarles un vistazo, pero con este color rojo la verdad que quedaba un poco regular. A ver si os podéis hacer una idea si merece la pena o no. Por la parte de TCG también tenían un montón de cosas, tanto Pokémon en español como en inglés, japonés, además de colecciones de un montón de TCGs como Yu-Gi-Oh!, Digimon, un poco de todo, como podéis ver ahí, si es que tenían de todo. Nos sorprendió también esta cantidad de cajas diferentes, y esta es la zona para jugar y para hacer aperturas, y aquí accesorios para crear mazos. Varitas de Harry Potter, Funkos y diferentes juegos y... De mesa, sí, también tenían sí, su sección de juegos de mesas y figuras. Bueno, pues además de la sección de cromos de fútbol, tienen la sección de TCG y friquismo. Una tienda muy completa. Y aquí esta caja de Yu-Gi-Oh! Legendary Duelist, que hemos estado buscando, y vamos a comparar los precios entre diversas tiendas, a ver qué os parece. Y vamos a abrir una caja de tops de la última colección, de la Flagship Edition de la Champions de este 25-26. A ver si tenemos suerte. Os dejamos aquí un poquito de musiquita y a ver qué toca. Bueno, y aquí en plena Gran Vía, frente a Callao, esta nueva tienda de PopMart, la primera que abre en Madrid, pero no la única. Y teníamos muchísimas ganas de entrar a ver las colecciones de Blind Box y muñecos especiales que tienen. Muchas figuras de coleccionismo, ediciones limitadas, como podéis ver, un poquito así de todo. Sí, tienen sus propias colecciones y luego aparte tienen bastantes de cultura pop. Ahí, como podíamos ver ahí,
las de las Super Nenas mezcladas con su serie de Cry Babies, creo que se llaman. Sí. Y montones de cajas que ahora vais a ver. Nos sorprendió. Es que es una tienda pequeña, pero como estas figuras son pequeñas, pues caben muchas. Sí. Y bueno, estaba hasta arriba en la tienda. Deciros que sacan colecciones casi todas las semanas porque se acaban. De vez en cuando hacen restock. Entonces, pues si seguís alguna de esas colecciones, pues que estéis atentos para ver si las cogéis. Las famosas Skull Panda. Aquí un poco de diseños de trabajo. La calidad de las figuras, la verdad, son de PVC, pero están muy bien, la verdad. Tienen un peso, están bastante bien hechas. Se nota la diferencia con una figura china del montón. Pues sí. Bueno, y aquí comienza estas figuritas de cultura pop. Ya podemos ver por ahí Mickey, Tom y Jerry, esa colección del Pato Donald del 90 aniversario que trae esas 9 figuras. Y como siempre, estas colecciones de Pop Mart llevan una figura extra, especial, que si te compras una caja te va a venir una de cada, pero hay una posibilidad depende, la caja te lo dirá, entre 80, entre 120, entre 200, de que te toque la figura especial. Mirad qué chulos los Teletubbies también. Esta serie sí que de infancia de mucha gente. Muy bonita y la que a mí más me llamó la atención y de la cual me llevé una cajita de esa colección de World of Warcraft. Se la vi hace poco al Chocas también, que se compró la caja entera. Yo solo pude abrir una y tuve la suerte de que me tocó el Rey Lich. Así que súper contento. También había de Arcane, de League of Legends, de Harry Potter. Y luego estos sets como de construcción. Llegamos a la zona Labubu. Y Pop Mart también se define por este tipo de figuras gigantes. ¿Qué os parecen, chicos? ¿Vosotros coleccionaríais algo así? Hola amigos, estamos aquí en la Gran Vía madrileña, en la tienda del Atlético de Madrid. Vamos a ver todo lo que nos tiene que ofrecer esta tienda. Habrá diversos tipos de camisetas, merchandising, a ver qué es lo más raro que encontramos por aquí. Ahora lo veréis. Anda, Dani, ¿y estas bufandas con las caras de algunos de los jugadores? Y no solo los jugadores, Sara. ¿Qué te parece esta del Cholo Simeone? Toma ya. El entrenador. Tienen esta textura que está bastante chula, la verdad. No sé qué precio tendrán, pero como veis, mucha bufanda. Aunque ya terminó la colaboración, parece ser con ACDC, que estaban muy guapas. Zona gorras. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería tu favorita? De color, porque el diseño... ¿Esa? ¿Y qué precio tienen aquí las gorras? 20 eurillos. Mira, pues finalmente no acabó la colabo. Aún quedan algunas cosillas. Quedan algunas cosas de ACDC. Oh, la bufanda, las camisetas... 35 euros. Hombre, Sara, y mira lo que tenemos por aquí detrás. ¿Te suena esta camiseta? Sí. La nueva colección del Atlético con Wonder Woman. Una camiseta manga larga. Chula. Sí, totalmente. Mira, este chándal yo creo que es el que yo tenía. Totalmente. Mira. Un jersey.
del Atlético Aviación. Toma ya. Ay, ¿te acuerdas de esta camiseta que la vimos en Nueva York? Esta es la del portero. La camiseta del portero. Mira, Reborn, ¿no? Sí, puede ser, sí es esta. Sí que es esta, ¿no? A ver estos jerseys. ¿Qué te parece, Dani? Mira, también tiene una calendario de Adviento. Mira este que blanco, como el Real Madrid. Hombre. Y todavía hay un tercero. Ah, pero es el mismo... No, Pues no. es este tiene el escudito abajo. Claro. Este no. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, Dani. Un estadio, mira qué bonito. Toma ya. Era... Esto es de colección, ¿no? Colección de monedas. Y vamos a enseñaros esta tienda. Legends de Home of Football by La Liga. Vamos allá, Sara. Vamos. Hola amigos, nos encontramos en la tienda La Liga Leyendas, la tienda oficial de la Liga. Aquí tenemos montones de camisetas y otro merchandising de fútbol. Además de este Diego Maradona que nos está mirando aquí, este de chiquitín. Vamos a ver qué nos ofrece. Bueno, pues a mí lo primero que me encanta de esta tienda, quizá más por la época en la que soy, es este naranjito del Mundial Retro. 82. Anda que no tenía yo cosas de naranjito. A mí me sorprende esta gorra del Atleti, que aquí tienen un precio de 20 euritos también. Realmente es un precio parecido al que tienen en la Sí. tienda, ¿verdad? Efectivamente. Y luego arriba tenemos memorabilia, Oh, esa ¿No? camiseta de Romario y esa de David Villa. muy guapas firmadas ahí en los números. Ah, mira, sí que tienen precio. ¿Sí? ¿Y qué precio tienen? 1.680 esa de Villa ¿Sí? y 1.500 esa de Romario. Anda, ¿y esto qué es? Pues mira, tienen Mystery Box de camisetas, 70 euros, y la promo doble, 2 entradas para visitar Legends. Yamal, Sí. lo han repuesto, por fin. Bueno, ¿qué me decís de este Diego Pablo Simeone? A ver. Bueno, A falta de poner un futbolista del Atleti, nos Con ponen ese aquí al lema. Mister. con ese Nunca lema. dejes de creer, amigo. Que Sí, pone de la... camisetas de la FIFA. como del Mundial, ¿no? Del 2010. Y este del Mundial de... Lo que pasa es que no sé de qué mundial será. Mira, este de Brasil, 2014. Muy guapa. Completa. Esto es de niño. Vamos a ver si vemos, mira, que por aquí más adulto. Qué preto, que puedes diseñar aquí tu camiseta Sí. en esta máquina, imagino. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, esta Roja, roja. azul. Venga, azul. Talla X. XL. Una. 25. Son a 25. Son a 25. A mí, ¿qué te parece? Fíjate, camiseta de 1000. Esta está a De, 1500. de 2024. Con la firmita en Y viene el... marcada y viene con una foto del partido en el que la habrá utilizado seguramente. Sí. Y mira que ¿Verdad? lleva eso ahí arriba. Y está Que es el símbolo ese. autentificada, ¿verdad? Aquí tenemos la de Las Palmas. Y esta blanca Esa. del Tenerife. La de Tenerife, sí. Muy chula. Real. Mira qué bonita la de la Real, ¿eh? Muy bonita la de la Real. Muy bonita. Y Valencia. La La Ribor.
las camisetas clásicas. Wolverhampton. Retro total, ¿no? ¿Y esto? De Bélgica. Lukaku. Están... Ah, claro, para que no las roben. Las tienen que poner así porque si no se quedan sin camiseta. Ahora, Uy, mira, para qué la de bonita arriba, esta. me encanta. Del Sagan Tosu. Me ¿No será de encanta. Iniesta? No pone nombre, No. pero... ¡Torres! ¡Torres! Y esta es tan retro, a ver. Del Parma de la época, de hace un huevo. ¿Y ¿Y esta de quién es? ¿De McManaman? Batistuta o de...? Uy, mira qué bonita en el Newcastle también. Pero está hecha polvísimo. Y ahí tenemos Mira la de Leo, Messi. 3900. Anda, y aquí tenemos la de Roma que acabamos de grabar. Una Réplicas. vitrina con las réplicas que puedes comprar. De lo que tiene cada planta. ¿Mm? Todo eso es lo que está en cada una de las plantas. Mira, y es el precio 30 pavos. Y aquí una camiseta del Córdoba. El Córdoba, De ¿verdad? ascenso a segunda división Venezuela. de Venezuela. La Vinotinto. Netherlands, Spain, 11 de julio de 2010, Johannesburgo. Bueno amigos, estamos aquí en la tienda oficial del Fútbol Club Barcelona, en la calle Arenal de Madrid. Esta tienda también tiene un par de plantas, mucha camiseta, algo de merchandising. Vamos a ver lo que nos ofrece. Bueno, aquí la tienda del Fútbol Club Barcelona. 2 plantas de camisetas, de merchandising. La verdad, no lo había ido nunca. Me sorprendió por la cantidad de cosas que tiene y por ser una de las únicas tiendas en la que nos encontramos camisetas de fútbol femenino. Preconsultamos si podíamos, porque estaban sin nombre, consultamos si podíamos poner número y nombre de alguna jugadora y nos dijeron que sí. Así que, aunque no estén de muestra, se puede poner. Un avance. ¿Verdad, Sara? Sí, también además ellos vendían packs de cartas. Sí, los únicos que vendían Sí, cartas los de únicos, tots. sí. Vendían sus propias mini latas del Fútbol Club Barcelona. Ujú. Y supongo que ahora, no sé si tendrán esa colección que va a salir dentro de poco, si no la tenéis echada el ojo. Va a salir una colección especial de Andrés Iniesta, de Panini. Creo que cuesta unos 200 o 300 euros. Pero tiene una pinta muy muy buena. Esperemos poder traerosla al canal. Hola amigos, y ahora vamos a entrar a la tienda de Metropolis Center. Esta tienda está situada en la calle Mellado, aquí cerca del centro de Madrid. Esta tienda tiene todo tipo de cartas TCG y además tiene mesas para jugar y algo de fútbol, como podéis ver por aquí detrás. Así que vamos a entrar a echar un vistazo. ¡Vamos allá! Mira, estos packs D&D, Dungeons and Dragons, el set de marcadores, dados. Por aquí tenemos para pintar las miniaturas. Final Fantasy, Magic. Son Magic, ¿no? estas, sí. Madre mía, tierras firmadas. Decree of Justice.
El trío este está tremendo. Eso es chino. Es chino. Sí, eso está en chino. Y mirad lo que hemos encontrado aquí. Porque por fin podemos mezclar un coleccionismo con otro. Esas cajas de Collector Team, de Barça y del Madrid. Match Attack, Mega Cracks, Liga Este. Estas son de la colección, estas de Riftbound que han salido nuevas. De League of Legends. Bueno amigos, pues esto han sido las tiendas que os hemos traído de coleccionismo en Madrid. ¿Qué os han parecido? ¿Qué os gustaría ver en nuevos vídeos de coleccionismo en otras ciudades? ¿Qué es lo que más os interesa? Y esta caja que veis ahí nos la llevamos. Una pena, como veis al principio del vídeo, nos salió cara. Eso ha sido todo por hoy amigos. Próximamente un vídeo sobre Insinum. Gracias por todo y hasta la próxima. Hey coleccionista, bella, SF te espera con emoción. SF es el canal para ti, donde el coleccionismo cobra vida. Acompáñanos en cada car show, descubre tesoros sin medida. ¿Cuál será el mejor? Danos tu opinión. Únete a SF, vive la pasión. Colecciona sueños, comparte la emoción.